Muchas gracias, Dios les bendiga. Y quiero pedirles que abran su Biblia esta mañana en el libro de los Salmos. Y vamos a leer el Salmo 61. Es un salmo de David, y recuerdan que David es un salmista. Ahora cuando se habla de salmista, se habla de un adorador, de alguien que alaba y busca a Dios. Pero David fue una persona que en medio de todas las situaciones que tuvo que atravesar en su vida, siempre tenía un canto para el Señor, ¿verdad? Siempre tenía un canto de alabanza y adoración. Y la Biblia cuenta también que cuando Pablo y Silas, dice, fueron llevados a la cárcel y estaban golpeados, azotados, a medianoche ellos dijeron, yo me los imagino en la cárcel hablando entre ellos y diciendo, Silas, ¿por qué no levantamos un canto al Señor en esta hora? Sí, Pablo, alabemos al Señor. Y empezaron a cantar. Y dice que esa cárcel en la cual ellos estaban, la presencia del Señor empezó a descender en ese lugar. Porque dice también la Biblia que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, dice. Y entonces, cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, dice que ellos consultaron a Dios y le preguntaron y le dijeron, Señor, ¿qué tribu subirá primero para conquistar la tierra? Y el Señor les dijo, Judá subirá primero, que era la tribu de la alabanza. Y entonces en medio de la alabanza y la adoración, Dios nos da un arma de victoria. Dice la Biblia que el pueblo de Israel dio vueltas alrededor de Jericó durante 6 días. Y al 7º día dio 7 vueltas, dice. Pero cuando terminaron de dar las 7 vueltas, sonaron sus trompetas y sonaron sus instrumentos, y esas murallas fueron sacudidas, ¿verdad? Hoy oíamos en medio de la alabanza que Dios hace caer murallas, ¿verdad? Que habían sido levantadas. Y entonces encontramos a David en la Biblia, un personaje que dice, conforme al corazón de Dios. Y un personaje que siempre está alabando. Yo me imagino que él tomaba su arpa y yo me lo imagino en el campo con sus ovejas, tal vez con una oveja de almohada así bien acolchadita, y agarraba su arpa y empezaba a ver las estrellas y decía, cuando veo los cielos, obra de tus dedos. Yo me imagino ese cielo de noche estrellado y viendo lo majestuoso de la creación de Dios, y decía, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Dice. Una de las cosas más lindas en medio de la alabanza es tener la visitación del Señor, como hoy, ¿verdad? En medio de nosotros hemos sido visitados y se empieza a sentir, yo no sé cómo lo experimentaron ustedes hoy, pero se siente algo así tan rico, que uno siente que es un refugio, ¿verdad? Donde podemos llegar, donde podemos acostarnos. Yo me imagino como aquel niño que corre a los pies o a los brazos de su padre y se recuesta, o me imagino a Juan y se refugia, ¿verdad? Me imagino a Juan en la Biblia cuando dice que se recostaba en el pecho de Jesús, y eso encontramos en medio de la adoración. Pero ahora miremos en el Salmo 61, y está escribiendo David, y desde el verso 1, mírenlo cómo empieza este salmo, cómo empieza este canto a Dios. Y dice, oye, oh Dios, mi clamor, dice, a mi oración atiende, dice. Había un canto hace un tiempo de Maranatha Music que estaba basado en esta
en este versículo, ¿verdad? Decía, escucha, Señor, mi oración, considera mis pensamientos. Y está basado en este versículo, atiende a la voz de mi clamor. Pero después sigue en el verso 2 y dice, desde el cabo de la tierra clamaré a ti, dice. Pero miren qué interesante lo que dice, cuando mi corazón desmayare, dice. Luego dice, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido refugio para mí, lo que decía mi mamá hace un momento, y torre fuerte delante del enemigo, dice. Y miren después que dice, que habite yo en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, dice. Vamos a orar una vez más en esta mañana y a darle gracias al Señor por este tiempo y a pedirle que Él ministre nuestras vidas a través de esta palabra. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu misericordia, tu amor, porque tú nos visitas, porque tú nos hablas, Señor, y traes un mensaje a nuestras vidas. Hoy disponemos nuestro corazón, Señor, para recibir lo que tú has preparado, Señor, para nosotros. Que podamos ser buena tierra, Señor, tierra fértil que dé fruto. Que no seamos solamente oidores, sino hacedores, Señor, de tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjense que David empieza entonces en este salmo hablando, pero habla no solamente de una oración, porque cuando nosotros oramos, muchas veces cuando compartimos los alimentos, ¿verdad? Vamos a comenzar a comer, hacemos una oración muy sencilla y decimos, Señor, gracias, bendice estos alimentos, provee, Señor, al necesitado, y oramos, ¿verdad? Y bendecimos los alimentos, y la Biblia dice que comamos con acción de gracias y bendiciendo lo que Dios nos ha dado. Y otras veces también hacemos otras oraciones sencillas, como diciendo, Señor, gracias por este día, gracias por el sol hoy que está tan linda la mañana, ¿verdad? Soleada. Y decimos, Señor, gracias por el sol, por el canto de los pájaros, por el aire, por la frescura. Pero de pronto hay un momento en que nuestra vida cambia y se encuentra en situaciones que muchas veces se convierten en apremiantes, que ya no es como cuando estamos cómodos en una mesa a punto de disfrutar un gran banquete, ¿verdad? Sino que quizá estamos en una situación en la cual a veces hasta clamamos desesperados. Y eso es lo que es un clamor, ¿verdad? Un clamor es como un grito de desesperación, como un grito de súplica, como algo que trata de llamar la atención. Y nosotros en la Biblia encontramos, por ejemplo, aquel ciego Bartimeo, que supo que Jesús iba a pasar por donde él estaba, pero él no podía verlo. Y él decía, yo no sé dónde va, saber si está aquí enfrente, saber si viene por allá atrás, pero lo que sí puedo hacer es gritar y llamar su atención. Y yo me imagino como aquellos que a veces están en el mar y se empiezan a ahogar y empiezan a gritar al salvavidas y aquí, y levantan la mano, ¿verdad? Aquí, aquí, y gritan, y eso es clamar, ¿verdad? Se diferencia de una oración común en que expresa un sentimiento de necesidad delante de Dios, muchas veces de angustia o muchas veces de desesperación, pero al mismo tiempo de confianza, porque cuando clamamos a Dios, lo hacemos porque sabemos que de Él podemos obtener una respuesta. Y entonces dice la Biblia que Bartimeo empieza a gritar hasta que llama la atención de Jesús. Y me imagino también a Pedro y un pastor
predicaba en una oportunidad y decía, yo no me imagino a Pedro, decía él, empezando a hundirse, diciendo, voy a hacer una oración, Padre excelentísimo que estás en los cielos y santificado sea tu glorioso nombre, Jesús. Y ahí ya se ahogó, ¿verdad? Ya se ahogó en ese momento, porque hubiera sido una oración muy larga, pero la oración de Pedro, que es un clamor también, solo expresa y dice, Señor, sálvame. Yo me imagino cómo de haber gritado desesperado, ¿verdad? A veces hay mamás, ¿verdad? Que cuando ven a sus hijos, tal vez están jugando en una cama saltarina, en un juego, y en eso ve que brinca y sale volando. Y la mamá, ¡hijo! Y sale gritando atrás de él. Y algo así me imagino yo, el clamor de Pedro y el clamor también de Bartimeo. Y ahora David en este salmo está clamando también. No está solamente orando, sino que está expresando un clamor. Y luego dice, a mi oración atiende, dice, como pidiéndole y suplicándole. Y la Biblia dice que nosotros debemos pedir. Dios no se molesta y no se ofenda en que nosotros le pidamos, ¿verdad? El Señor Jesús habla y dice, pedid y se os dará, dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, dice. Y luego le habla a sus discípulos en Juan y dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Y dice, pedid y recibiréis, dice. Y luego añade y dice, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces viene el Señor y quiere cambiar ese momento de aflicción, donde como Pedro, que estaba hundiéndose literalmente y estaba a punto de ahogarse. Yo no sé si ustedes alguna vez les ha tocado pasar. A mí sí me tocó estar en una piscina y empecé a tratar de llegar a la orilla y ya no podía, y me hundía, y como podía volvía a salir porque no sabía nadar en ese momento, y tragaba agua, y era una desesperación porque yo sentía que ya no podía respirar y que me iba a ahogar y que me estaba hundiendo. Y eso que estaba en una piscina y había un montón de gente alrededor que me podía salvar, y estaba así a punto solo para llegar, pero no llegaba a la orilla. Ahora yo me imagino a Pedro a medianoche, en medio de la mar, todo oscuro. Si a veces yo veo el mar de día y veo hacia abajo y digo, el mar da miedo, ¿verdad? Y cuántos misterios oculta, ¿verdad? A veces en ríos, yo me recuerdo en una oportunidad tomamos una lancha en Río Dulce y miraba así y no se ve nada. Y cuando uno no logra ver lo que hay, es desconocido, crea mayor incertidumbre, ¿verdad? Yo miraba algas y yo decía, ¿cuántas cosas no habrán ahí? Decía yo. Y si uno pusiera el pie así, tal vez algo ligoso, un animal o un pez, no sé, uno empieza a imaginar. Ahora, imaginémonos a Pedro en medio de esa tempestad y siendo azotado y el viento y las olas. Y entonces él clama y dice, Señor, sálvame. Ahora viene David y hace lo mismo en este salmo, porque cuenta la Biblia que David también le toca atravesar un montón de dificultades. Tiene que salir huyendo en un momento del palacio, y yo me imagino cuando él es ungido y él ni lo estaba pidiendo, Dios lo unge y él dice, ay, voy a ser rey. Y lo miraba tan lejos, ¿verdad? A veces hay promesas de Dios que vemos tan lejos. Yo tengo una promesa de Dios en este momento que veo tan lejos, pero a veces me quedo pensando y digo, ay, Señor, ¿cómo irá a ser? Y cuando se cumpla, y cuando esté en este lugar, y cuando vaya, y aquí, y allá, y uno sueña con las promesas de Dios. Yo me imagino a Abraham soñando con su promesa, ¿verdad?
de un hijo. Y me imagino, ya iba a venir corriendo el patojo en el campo, en el jardín, y me va a acompañar, y pasaba el tiempo, pero David llega al palacio, y yo me imagino, a veces he pensado y digo, ay, gloria a Dios, esto fue lo que Dios me prometió. Ya estoy aquí, donde Dios me prometió. Miren, allá tal vez quedaría bien mi escritorio en esa esquina. Aquí puedo poner un cuadro. Y muchas veces Dios nos lleva a ver promesas sin obtenerlas en ese momento, ¿verdad? Yo me recuerdo al pueblo de Israel cuando llegan los espías a la tierra prometida, ¿verdad? Dios ya se las había dado, Dios ya les había dicho, y dice Dios, las promesas en Dios son sí y amén. Y Dios ya les había dado la tierra prometida, pero ellos llegan y empiezan a ver. Y yo me imagino a Josué y Caleb, que fueron los que lograron entrar y dijeron, ¡hala! ¡Qué bonito! Y ve por allá en ese pedazo puedo poner mi granja de ovejas, y allá puedo poner vacas. Y empezaron a soñar con las promesas de Dios, porque dice la Biblia que Dios les había prometido una tierra que fluye leche y miel. Ahora, ¿qué promesas te ha dado Dios? ¿Qué promesas te ha dado? Que muchas veces quizás hemos llegado como Josué y Caleb solo a ver la promesa. Es decir, esto es lo que Dios me prometió, pero todavía no es el tiempo, sino que tenía que pasar un proceso más. Pero Dios le permitió ver un avance de lo que iba a venir sobre su vida. Y la Biblia habla en 1 Corintios 13, dice, ahora permanecen la fe, la esperanza, dice, y el amor, dice. Pero me hablaba el Señor fuertemente, me impresionaba que cómo Dios quiere que en nosotros haya fe. Nos habla y dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también quiere que haya esperanza. Porque dice que Jesús, por el gozo puesto delante de él, padeció la cruz. Jesús dijo, bueno, ahorita estoy aquí llevando esta cruz pesada. Ahorita estoy aquí recibiendo los azotes. Pero estoy con la esperanza hacia el frente, esperando que este sacrificio va a servir para salvar a una iglesia, a una novia, a un pueblo de Dios escogido. Y entonces ahora Dios viene y nos habla a nosotros y nos dice, yo te he dado promesas. Yo te he dado promesas que no se han cumplido. Que has visto quizás, que has podido ir como Josué y Caleb a ver la tierra prometida. Yo me imagino a Josué y Caleb, porque dice que era tierra de gigantes. Y entonces, si era tierra de gigantes, por ejemplo, a Caleb dice que le dieron Hebrón, que era una ciudad amurallada en una colina. A mí me encantó empezar a ver, Dios en su misericordia me permitió el año pasado ir a ver el castillo de Edimburgo en Escocia, y está en una colina. Y es una fortaleza impresionante. Uno se para desde allá abajo y uno ve y dice, esto era imposible de atacar, de derrotar. Si vinieran los ejércitos por aquí, desde allá arriba, los agarran con arco y flecha. Y son difíciles de derrotar. Yo me imagino a Caleb parado abajo de Hebrón y viendo esas murallas y viendo esos monumentos tan impresionantes. Y entonces era la promesa de Dios para su vida, pero en este momento solo la estaba viendo y no era aún el momento del cumplimiento de Dios en su vida. Y entonces él está en el palacio, dice, ay, gloria a Dios, esto fue lo que Dios me prometió. Y entonces de plano ya vine aquí para quedarme en el palacio. Pero después viene Saúl
y empieza a sentir celos delante de él. Dice un versículo que ¿quién podrá permanecer delante de la envidia? Dice. La envidia a veces corroe a la gente, ¿verdad? Y empieza, no, es que él porque, y empieza, ¿verdad? La lengua, porque se ha generado un sentimiento de envidia y muchas veces podríamos decir, ay Dios, si como que de las palabras de las personas viviera uno, pero increíblemente una pequeña palabra puede sembrar un veneno en las personas que los puede dejar dañados. Dice la Biblia que no sea que brotando una raíz de amargura entre vosotros contamine, dice, y muchos sean contaminados. Por eso el Señor nos habla de huir de esa amargura, de perdonar a los enemigos, de orar por ellos. Dice, bendecid a vuestros enemigos, orad por ellos. ¿Por qué? Para ser libres de esa amargura que nos impida alcanzar la gracia de Dios. Pero entonces ahora está ahí David y se desata una envidia en Saúl, porque ahí están las doncellas cantando, ¿verdad? Dice, Saúl mató a mí. Yo me imagino como María, ¿verdad? Cuando agarró el pandero, dice, después de que cruzaron el mar y empezó a danzar y agarró el pandero. Yo me imagino así a las jóvenes de Israel. Y Saúl mató a 1000 y él, así, claro, maté a 1000, qué bueno, ¿verdad? Sí, así soy yo. Me imagino a Saúl, ¿verdad? Sí, no, y eso que andaba algo cansado. Me imagino a David en un momento feliz y en eso escucha, y David a sus 10,000. Y él, me imagino como aquellos discos, ¿verdad? Que están oyendo, que va la música, en esto se raya el disco y voltea a ver, y ¿qué pasa si yo soy el rey de Israel y David es mi siervo? Él no sabía aún que Dios ya había ungido a David y que le había dado una promesa, porque este otro rey se había apartado e iba a apartar su corazón de Dios. Pero entonces se desata un sentimiento de envidia y dice que este rey venía un espíritu inmundo que lo atormentaba. Yo me imagino que él se transformaba. Yo no sé si ustedes a veces han tenido la oportunidad de conocer alguna vez a una persona, ¿verdad?, que está bien y de pronto, cabal, como que se rayara el disco también y se transformara. Y como que yo me recuerdo una caricatura que miraba cuando era niño, donde estaba aquel canario Piolín, pero de pronto era un canario bien lindo y tierno y dulce y tan bonito, y en eso se tomaba una pócima en la caricatura, se transformaba en un monstruo. Pues eso le pasaba a Saúl. Saúl estaba bien y de pronto venía un espíritu inmundo, porque miren qué tremendo, porque dice la Biblia que Dios apartó su espíritu de él. Por eso cuando llega el profeta a hablar con David para reprenderlo por su pecado, él dice algo en el Salmo 51, él habla y dice, no apartes de mí tu Santo Espíritu, dice. Él decía, por favor, quítame el reino si quieres. Está bien, humíllame delante de las personas, no importa que me vean aquí, que fallé y que todo el mundo se entere, pero no me quites tu Santo Espíritu. Ahora miren qué tremendo, porque el Señor habla más adelante en los evangelios y dice, cuando un espíritu inmundo, dice, sale de una persona, dice, va y vaga por lugares secos, dice, y no encuentra descanso, y dice, volveré a mi casa, dice, y cuando regresa, dice, la encuentra limpia y ordenada, pero dice, y la encuentra vacía, dice. Y entonces va y trae 7 espíritus peores que él, dice. Y entonces vienen y lo toman. Y en otro pasaje habla y dice que contra uno no podrán prevalecer contra uno solo,
pero si está acompañado, ¿no? Entonces como que va a traer más. Decían los muchachos, ¿verdad? Es que esos son montoneros, porque cuando está solo, ahí no es brincón, pero cuando ya anda en grupo, ahí sí se empieza, ¿qué pasa vos? Y que no sé qué. Ahí sí le hacen lío a los demás, porque sabe que tiene todo el grupito ahí de amigos para apoyarlo. Pero dice la Biblia que eso hace ese espíritu inmundo. Va y trae 7 espíritus peores. Y como encuentra vacío, entonces entran otra vez y el estado de esa persona, dice Jesús, él mismo lo advierte, viene a ser peor que el primero. Qué triste cuando hay personas, ¿verdad? Que el Señor nos llama y dice que quiere que nosotros vayamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, dice, como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, dice, hasta que el día es perfecto. Antes era mentiroso, ahora ya no. Antes era un ladrón, ahora ya no. Así dice el apóstol Pablo, dice, el que robaba no robe más, sino trabaje. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para edificación. Entonces Dios viene y va generando un cambio. Pero hoy hablábamos hace poco, ¿verdad? Que la iglesia se ha acomodado. Y la iglesia dice, no, si nadie es perfecto. No, aquí todo el mundo lo hace. Y ya no buscan ese cambio, no buscan esa mejora que Dios quiere que tengamos. Pero en ese pasaje Dios pone un principio también muy interesante que dice, el que robaba, y escribe el apóstol Pablo, dice, no robe más, quita el robo. Pero no deja el espacio vacío, sino que dice, trabaje, llena ese vacío. Yo me recuerdo que hace mucho tiempo el Señor me habló y escribí un artículo que publicamos en saciatused.com, un portal de internet que se llamaba Llenando nuestros vacíos. Porque cuando hay vacíos dentro de nosotros, el enemigo va a tratar de llenarlos con cosas que no son lícitas ni son de bendición. Puede llenar, por ejemplo, soledad con una mala compañía. Y por eso es que después dice, no, vale más solo que mal acompañado. Porque llenó una soledad con una compañía que no era la correcta, o no era la adecuada, no era lo lícito de parte de Dios. Otros llenan su vida con vicios, ¿verdad? Con drogas. Otros llenan su vida con alcohol. A veces lo vemos, ¿verdad? Y sobre todo todas esas canciones de un cantante mexicano con charro, y no voy a decir el nombre, ¿verdad? Ranchero, que ya no está, ya partió, no sabemos si a la presencia de Dios o a dónde, pero muchas de sus canciones eran de desamor, ¿verdad? Y eran decía alguien, cortavenas, ¿verdad? Unas canciones que súper amargas. Y dice la Biblia en Proverbios que el que toca canciones a un corazón afligido, dice, es como quitarle la ropa en invierno, dice. Imagínense, estar en la nieve y todo bien bonito, y alguien temblando, y, necesito otro abrigo más para estar protegido. Y en lugar de eso vienen y le quitan la ropa. Y así dice la Biblia en Proverbios, que el que toca canciones al corazón afligido es como quitarle la ropa en tiempo de frío. Pero miren entonces cómo llenan sus vacíos esas personas, con esa música, con licor y botella tras botella, dice, hasta así dice una canción. Pero entonces viene el Señor y quiere llenar nuestros vacíos con Él, porque hay un vacío en nuestro corazón que nadie más puede llenar sino solamente el Señor. Y ahí está la mujer samaritana, ¿verdad? Es que siento un vacío. No, perdona, fíjate que no eres tú, soy yo. Han visto, ¿verdad? Eso cuando están terminando una relación, ¿verdad? Y eres una buena persona, pero fíjate que me voy porque quiero darme un tiempo.
Y ese tiempo era un día, ¿va? Porque al siguiente día ya andaba con otro. Eso dice la Biblia de la mujer samaritana, que cuando Jesús le habla y le dice, llama a tu marido, y le dice, no tengo marido. Y le dice el Señor, y ¿saben cómo es eso? Yo me imagino como cuando esos jóvenes o personas que a veces están ahí coqueteando, ¿verdad? Y filtreando, como dicen, y viene uno para sacar la información, ¿verdad? Y mira, y su novio no le dice tal cosa. ¿Por qué? Porque le quiere sacar si tiene novio o no, ¿verdad? Y algo así está esta mujer, ¿verdad? Porque dice, no, Señor, no tengo marido. Y entonces el Señor le dice, bien has dicho, le dice, porque 6 maridos has tenido, o 5, y el que ahora tienes no es tu marido, dice. Pero entonces esta mujer buscaba llenar esos vacíos. Y en unos es botella tras botella, y en esta mujer era hombre tras hombre, intentando llenar el vacío de su corazón. Ah, no, es que este no porque tal cosa. Ah, no, es que este no porque tal otra cosa. Y no había un conformismo, porque solamente Dios puede llenar lo más profundo que nadie puede llenar en nuestra vida. Y entonces ahora, regresando acá, Saúl se había quedado vacío. Dios había apartado su espíritu de él. Y entonces ese vacío era aprovechado por un espíritu inmundo, un espíritu que no era de Dios, que venía y lo atormentaba, dice. La Biblia habla de opresiones, dice. Y yo en algún momento de mi vida, ahorita no recuerdo exactamente, pero yo sí creo que he estado en opresiones. Se siente una zozobra, se siente una intranquilidad. Y no sé, puede estar el día soleado, lindo y todo, pero uno puede estar dentro de un estado espiritual negativo, aunque todo alrededor esté bonito. Así como el profeta se para delante del rey, dice, vive Jehová delante cuya presencia estoy. Él estaba en una burbuja de la presencia de Dios, o como el apóstol Pablo en la cárcel, y yo me imagino que no era una cárcel 5 estrellas, me imagino que era unas Bartolinas feas, ¿verdad? En el Imperio Romano. Pero él está en la cárcel gozoso y le escribe a la iglesia de Filipenses y dice, gozaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos. Y el apóstol Pablo está lleno del gozo del Espíritu. Entonces podemos estar en un lugar físicamente, pero espiritualmente rodeados de otro ambiente. Y eso le pasaba al rey Saúl. Estaba siendo atormentado y como Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, estaba más molesto, y entonces se levanta como enemigo de David y toma una lanza y se la tira a matar. David era ágil, había sido pastor de ovejas, había peleado con leones, dice, con osos, y se hace el quite. Yo me imagino como aquella película de Matrix, ¿verdad? Cuando le disparan y hasta en cámara lenta se hace así. Yo me imagino a David en cámara lenta, lanzándose y quitándose para la lanza, siendo librado. Pero entonces ahora David tiene que salir huyendo. Y entonces dice, Señor, ¿y no tú me habías prometido el reino? Señor, ¿y tú no habías dicho que yo iba a ser el próximo rey de Israel? Y ahora me tengo que ir. Y yo me imagino a los 2 espías, a Josué y Caleb, que fueron los únicos 2 de los 12 que fueron a reconocer la tierra. Y yo me imagino, no, ¿saben qué? Son gigantes, nosotros somos como langostas, unas grandes fortalezas, y no vamos a poder conquistar la tierra. Y todos, mejor síganme los buenos, decía cierto personaje, ¿verdad? Y yo me imagino a Josué y Caleb viendo para atrás, pero si el Señor se agrada de nosotros, Él nos dará la tierra.
Y no, hombre, espérense. Y solo ellos dos aquí parados y todo el pueblo ya avanzando, diciendo, pero si esa era la promesa de Dios, si eso era lo que Dios me había prometido. ¿Cuál es tu promesa de Dios? Que tal vez hemos visto y tal vez hemos llegado. Yo me he parado en promesas de Dios, las he visto y digo, Señor, esto es lo que tú me prometiste. Y luego como que despierto, ¿verdad? Y otra vez todavía falta para llegar a la promesa de Dios. Y así le pasa a David, tiene que salir huyendo, pero ahora está afligido, pero en medio de su aflicción empieza a clamar a Dios, no se olvida de Él, sino que dice, oye Dios mi clamor y atiende mi oración, y dice, puede ser que me destierren. Déjenme parafrasearlo así en este momento. Puede ser que me destierren, que me manden para allá, hasta el otro lado del mundo. Estaba viendo un documental de un creador judío de automóviles y que en el régimen nazi tuvo que salir huyendo de Alemania y fue a parar hasta Nueva Zelanda o Australia, creo yo. Pero en todos sus trabajos, dice, se basaron para crear el Volkswagen, dice. Pero como era judío, nunca recibió el reconocimiento, dice, del Volkswagen Escarabajo. Basaron sus diseños, sirvieron de base para eso. Pero imagínense, se fue desde un extremo hasta el otro de la tierra. Y habla David y dice, aunque me vaya al extremo de la tierra, dice, aunque vaya al cabo de la tierra, clamaré a ti, dice. Vuelve a decir, clamaré a ti. Y en Jeremías 33:3 encontramos un versículo muy lindo de la palabra y que a veces repetimos o lo tenemos en un cuadro, pero dice, clama a mí, dice, y yo te responderé, dice. Pero después agrega y dice, y te mostraré cosas grandes y maravillosas y ocultas, dice otra versión, que tú no conoces. Entonces viene una salvación sobrenatural de parte de Dios, que quiere que nosotros, no podemos entenderla, porque no la podemos entender con nuestro pensamiento. Yo me imagino a Gedeón, Señor, aquí voy con 30,000. Yo sé que son pocos, pero como tú eres poderoso, nos vas a ayudar con estos 30,000. Y el Señor le dice, no, son muchos. Y ustedes van a decir que fue su fuerza y no la mía. Señor, pero si ellos tienen un ejército 5 veces más grande. No recuerdo cuántas veces más grande era, pero era mucho más grande que ellos. 30,000 era nada. Y Dios le dice, no, vamos a diezmar este ejército. Y el Señor está seguro, sí. Los deja con 3,000. Y dice, Señor, yo me hubiera estado así arrepintiendo. ¿Saben qué? Avancen ustedes, yo voy a ir aquí atrás. Por si las cosas se ponen muy mal, ¿verdad? Salgo corriendo en la retaguardia. Pero viene el Señor y le vuelve a hablar. Y le dice, no, todavía son muchos. Y lo deja con 300 hombres. Pero lo interesante de eso es que cuando el Señor dice, clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas y ocultas que tú no conoces, es eso sobrenatural que Dios quiere que conozcamos y que nos metamos donde nuestra lógica ya no cabe. Ya no hay razón. Si no había razón con 30,000, menos con 3,300, es un suicidio, es una locura. Pero el apóstol Pablo habla y dice, la predicación de la cruz es locura para algunos, dice, mas para nosotros es poder de Dios, dice. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros veamos. Y no es fácil, ¿verdad? Porque yo me imagino, yo no sé qué hubiera hecho en los pies de Gedeón, en los zapatos de Gedeón, ¿verdad? Me hubiera puesto a la retaguardia, como les digo, no sé qué hubiera pasado. Pero luego habla David aquí en este Salmo 2 y dice, cuando mi corazón desmayare, dice. David era un guerrero, tanto así
que cuando él quiere construir el templo para Dios, Dios le habla y le dice: tú no puedes hacerlo porque hay mucha sangre en tus manos. Él había sido un guerrero, pero de aquellos poderosos. Otra vez volvemos a lo mismo, ¿verdad? Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. Cuando va a enfrentar a Goliat, les dice: no, yo he enfrentado osos, vienen a querer llevarse el rebaño. He enfrentado a osos, he enfrentado a leones. ¿Qué es este circunciso delante de Jehová de los ejércitos? Y era valiente. Y nosotros no podemos imaginarnos a ese David valiente, poderoso, con su espada, que forma un grupo de guerreros, los valientes de David, que dice que hasta las espadas se les quedaba pegada en la mano con la sangre de tantos soldados que mataban enemigos. Pero ahora habla aquí y dice: cuando mi corazón desmayare, dice. Quiere decir que en algún momento quizá nuestro corazón ha desmayado o desmaya. Y hay momentos en los cuales nosotros decimos, llegamos llorando delante de Dios, ¿verdad? Así como clama aquí David. Pero llegamos al lugar correcto, como cuando dice más adelante en el Nuevo Testamento: humillaos bajo la poderosa mano del Señor. Y en otro pasaje dice: derramad vuestro corazón delante de Él, dice. Entonces podemos ir y exponernos tal y como somos, porque dice también que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que, aunque fue tentado en todo, permaneció sin pecado, y por eso nos entiende. Y entonces dije: bueno, llegué yo delante de Dios y dije: Señor, yo no tengo fe. Porque a veces digo que creo, estoy hablando, contándoles mi experiencia personal. A veces digo que creo y hasta predico tu palabra, pero cuando se pone la batalla en lo mero fuerte, yo me imagino a Pedro, ¿verdad? Pedro aquí, Pedro allá, con su espada atrás, y era echado para adelante, como dicen, era aguerrido. Pero cuando ve las olas, dudó, dice, y empezó a hundirse. Entonces nos puede pasar en algún momento, podemos empezar a hundirnos, pero podemos llegar también delante de Dios y decirle. Y yo dije, tuve que llegar un momento delante de Dios y decirle: Señor, perdóname, porque yo te amo, creo en ti, pero ya en lo mero, muchas veces dudo y empiezo a desconfiar, fe, y empiezo a perder la esperanza, porque Dios no quiere que perdamos la esperanza, ¿verdad? Sino que permanezca la fe, la esperanza, dice, y el amor. Y entonces Dios, que es tan amoroso, no dice, no se voltea así con sus ángeles, ¿verdad? ¿Ya vieron que les dije? No, yo ya sabía que este no iba a tener fe. No, yo ya sabía que este se iba a achicopalar, que miren, óiganse a este pues, cuando mi corazón desmayare. Y no, que es un gran guerrero pues David, aquí en el Salmo 61. No, ¿saben qué? Escojámonos a otro. Pero miren, Dios no es así, sino que lo lindo de Dios dice: acerquémonos confiadamente ante el trono de su gracia para encontrar el oportuno socorro, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Dice, cuando Pedro clamó y dijo: Jesús, sálvame, él no dijo: Pedro, ahora salí nadando, qué gacho, Pedro, no, ¿dónde está tu fe? No dijo eso. Extendió su mano y lo sacó, lo levantó. Y por eso es que hoy el Señor nos habla y nos dice, como dice aquí David, quizá en un momento nuestro corazón va a desmayar y el enemigo va a venir a traer una acusación a nuestra vida, a decirnos: ya viste, y mira, y que yo te lo dije,
y trae, porque dice la Biblia en Romanos 8, ¿quién acusará? Dice. Es porque constantemente está acusando y en esa circunstancia nosotros podríamos decirnos, sí, ¿verdad? Creerle al enemigo, es cierto, ¿verdad? Y luego ver y decir, no, pues sí es cierto, ¿verdad? Es que no tenés fe. Sí es cierto. Tu corazón está desmayando. Sí es cierto. Es cierto. Es cierto lo que está diciendo. Pero ahora el Señor nos habla y dice que podemos clamar a Él y podemos ir delante de su trono para encontrar el oportuno socorro. Y entonces, en lugar de desecharnos, viene el Señor y extiende la mano hacia Pedro. Y en lugar de que Pedro tenga que regresar nadando a la barca, porque era pescador, él era un experto nadador. Y no creo que haya sido la primera vez que se enfrentaba a una tempestad en medio de la mar. Ya tenía experiencia, si era su trabajo, si era su ecosistema, si pudiéramos llamarlo así. Pero entonces viene Dios y nos habla y nos dice, no vas a entrar avergonzado a la barca, mojado a la barca, diciendo, me hundí porque dudé al ver las olas. Sino que Dios nos va a levantar y se va a cumplir lo que Él dice, que los que en Él esperan no serán avergonzados. El enemigo quiere traer muchas veces vergüenza y decir, mira, te voy a exponer públicamente para avergonzarte, pero viene el Señor y dice, los que en Él esperan no serán avergonzados. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, maravillosas, sobrenaturales. Señores, que no tenemos para alimentar a los 5,000, ni hay restaurantes cerca. Y no encontramos a Judas con las ofrendas para que ver qué compramos o si mandamos a pedir a domicilio. Y lo sobrenatural de Dios es 5 panes y 2 pececillos. Era para reírse, ¿verdad? Era para decirle, cáeme bien vos, chavito, ¿verdad? Perdonen que sea tan así para expresarlo. Cáeme bien. No era suficiente. Pero entonces quiero seguir aquí porque quiero ir concluyendo ya. Y miren lo que dice después, llévame a la roca, dice, que es más alta que yo. Yo me paré frente a ese castillo de Edimburgo. Está en una montaña que es como una gran roca. Y uno se para y empieza a ver como un rascacielos, como un edificio alto, altísimo, inexpugnable. Y ahora hace Dios una comparación en este salmo a través de David y dice, llévame a la roca que es más alta que yo, pero esa roca representa un lugar seguro, un lugar donde Dios nos dice, aquí nadie te va a alcanzar, aquí nadie te va a tocar. Habla el Señor después en el Nuevo Testamento y dice que los que ponen en obra su palabra son como el que edificó su casa sobre la roca, dice. Y dice, ay, qué bueno, gloria a Dios, edificó su casa sobre la roca y tuvo primaveras, tuvo flores y todo bien bonito, pájaros cantando. No, dice que vinieron vientos y tempestades, pero como su casa estaba en la roca, permaneció firme. Y ahora David está hablando y dice, llévame a ese lugar firme y seguro, donde aunque vengan vientos, aunque vengan ríos, porque dice, aunque el enemigo venga como un río, el Espíritu del Señor levantará bandera. Yo me imagino como aquel torrente yendo con toda la fuerza del Espíritu Santo, así levanta bandera y todo se disipa alrededor. Y eso es lo que Dios
trae sobre nuestras vidas y pone. Y luego dice, porque tú, dice David, has sido refugio para mí. Un refugio es un lugar donde nos podemos esconder. Cuando era niño y jugaba a las escondidas, a veces nos íbamos a esconder a lugares así. Ahí estábamos seguros, aquí no me van a encontrar. Así está David huyendo. Pero ahora dice, yo tengo la cueva de Adulam, pero yo quiero que tú seas mi refugio. Y luego dice, torre fuerte delante del enemigo. Cuando uno ve esas torres, dice, de verla los enemigos, solo de ver, ya se apantallaban. Y ahora viene el Señor y dice, sé tú, torre fuerte delante del enemigo. Y concluye aquí en esta parte diciendo, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, donde estaba la presencia de Dios. Y finaliza diciendo, dice, y estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, dice. Cierro mi Biblia hoy, porque Jesús se para en el Nuevo Testamento y se para en un monte y ve la ciudad de Jerusalén y empieza a hablar y dice, Jerusalén, Jerusalén, dice, que matas a los profetas, dice, y apedreas a los que te son enviados, dice. ¿Cuántas veces quise juntarte, dice, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, dice? Entonces Dios hoy nos está diciendo, yo te tengo debajo de mis alas. Debajo de mis alas estarás seguro. Y aunque un ejército, habla David en otro salmo, acampe contra mí, dice, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, porque él había entendido que había un Dios que era más poderoso que todo lo que se pudiera levantar en contra de él. Y luego el apóstol Pablo en Romanos 8 habla y dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí está mi Dios, aquí estoy parado con él. A ver, díganle a él. ¿Tienen algo contra mí? Díganle a él, por favor. Se están burlando de mí. A ver, aquí está él. A ver qué les va a decir él. Están atacándome a mí. Aquí está él. Aquí está nuestro Padre. Arréglense con él. Porque ya no es nuestra batalla, dice, sino es la batalla de Dios. Y por eso dice después que ahora nosotros somos más que vencedores, dice, en medio de aquel que nos amó. Yo me imagino a David, quizá en muchas ocasiones pudo haber pensado, hoy sí se terminó. Y Dios decía, esto no se terminó. Esto no se termina hasta que Dios dice que se termina. Quiero pedirles que inclinen su rostro esta mañana y que presentemos nuestras vidas hoy delante de Él. Hoy Dios nos ha hablado y nos ha dicho que en Él estamos seguros. Que el que se levanta en contra de nosotros, si nosotros estamos refugiados en Él, tiene que enfrentarlo a Él. Y en Él somos más que vencedores. Papito, te damos gracias, Señor, esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado. Y sabemos que en ti, Señor, estamos seguros. Sabemos que aunque alguna vez se levanten guerras, se levanten vientos, se levanten tempestades, en ti estamos seguros, Señor. En ti estamos seguros, papito lindo. Gracias porque tú dijiste, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces.
Hoy, Señor, presentamos nuestras vidas y queremos elevar nuestro clamor, Señor, delante de ti, en aquellas cosas que son imposibles para nosotros, Señor, en aquellas promesas que nos has permitido ver, pero que tal vez no era el tiempo, como David, Señor, que solo vio su promesa, pero no era el tiempo, tuvo que esperar un tiempo más, o como Josué y Caleb, que tuvieron que pasar 40 años más para entrar a poseer la tierra, o como Caleb, que tuvo que pasar 80 años más, que podamos permanecer en esa esperanza, Señor, de saber que lo que tú has prometido, Señor, para nosotros, habrás de cumplirlo, y que podamos tomar, Señor, y alcanzar aquellas promesas que tú nos has hecho, que tú nos has dado, Señor. Hoy corremos a ti, a refugiarnos bajo tus alas, a esa roca, a esa torre fuerte, Señor, a recostarnos como Juan en tu pecho, a llenar nuestros vacíos con aquello que es el único que puede llenar completamente nuestras vidas, Señor, y que eres tú, papito lindo. Solo tú puedes llenar completamente nuestras vidas, y hoy corremos y venimos delante de ti, Señor, a refugiarnos. Padre, mira cada persona, Señor, a través de internet. Toca sus vidas ahí donde están. Ministra, Señor, sus corazones, y que ellos también puedan encontrar ese refugio, Señor, debajo de tus alas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor.